quizás como cantábamos recién, Señor, que al Señor seamos fieles, podemos andar en tus fuerzas, podemos buscar en ti sabiduría, en todo momento, Señor, podemos acercarnos y no ser echados fuera, Señor. Gracias por Jesucristo, que es nuestra justicia, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el pago, Señor, por nuestros pecados y nuestro abogado. Señor, guíanos a vivir con ese anhelo, ese deseo de entregar todo nuestro ser cada día, Señor, de ponerlo al servicio, a la disposición, con amor, para que Él se entregó por nosotros, se negó a sí mismo, tomó su cruz, Señor, y fue obediente hasta la muerte, Señor. Guíanos a seguir el ejemplo de Cristo y animarnos unos a los otros en todo esto, Señor. Aguardando, Señor, ese día glorioso de nuestro Redentor, donde le veremos cara a cara. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, hermanos, recuerden que venimos hablando acerca de esta descripción que hace el amado, el Señor el amado de su esposa, de su amada, acá en este caso, y así también comparamos a Cristo, cómo habla de su iglesia, es el lenguaje que tiene, cómo la ve, qué es lo que percibe de todo esto, qué es lo que ve en ella y cómo describe él cada una de esas características y cómo su obra, todo su poder, todo lo que él hizo, ha obrado para bien en la vida de la iglesia, la ha llevado a que sea formado el carácter de Cristo, a que esa obra prosperara. Entonces en eso descansa también nuestra fe. Como dice Pablo, no estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes, con vosotros, la buena obra, bueno, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces todo lo precioso que se puede ver y detalladamente acá, o lo que venimos viendo hasta ahora, de la iglesia, de la amada, se debe a la obra de Cristo. Si persevera, si se ve así de esta manera, si lo que se resalta, si lo que se destaca trae gloria a Dios, si nos lleva a mirar al Señor, si nos lleva a asombrarnos de cómo Él ve a su iglesia, en este responder, en este vivir, tiene que ver con eso, hermano. Tiene que ver con que el cuerpo responde a las órdenes de su Señor. El cuerpo está respondiendo según a aquel que dirige y dice cómo son las cosas, cómo se deben hacer. Entonces Cristo obró en nosotros de esta forma para que cada uno de nosotros podamos corresponder a ese amor con el cual hemos sido amados. Entonces tiene que ver también con lo que se dice. Nosotros le amamos a Él porque no somos primeros. Y el hecho de amarle tiene que ver con guardar sus mandamientos. Entonces toda esa respuesta, todo esto que habla de un amor que se responde uno a otro, se debe a la obra de Dios, se debe a Cristo, a nuestro Señor. Por eso el cuerpo responde así, por eso se ve esta respuesta de la iglesia de esta manera, por eso se puede apreciar esta descripción del Señor acerca de su iglesia. No tiene otra respuesta, no hay otro secreto. Es Cristo, es Él el que hace que esto florezca o abunde de esta manera y se lo vea tan precioso como Él lo describe acá. Otra cosa que tenemos que considerar es que lo que acabo de leer en los versículos 8 y 9 que vamos a ver hoy es una continuación de lo que ya venimos viendo del versículo 6 y 7, de los versículos estos, que decía que hermosa eres y cuán suave o amor deleitoso, tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los persigos. Entonces, para poder apreciar un poco más y poder ahondar un poquito acerca de en todos estos 4 versículos que vamos a ver, considerando hasta el 9, bueno, por eso se hizo esa separación. Pero hablamos acerca, la última vez, mis hermanos, acerca de esa hermosura, como les decía recién, la cual el esposo asombrado destaca. Una hermosura que viene de Él y que se sostiene, se mantiene en Cristo. Eso es lo que les decía recién. El hecho de que la iglesia se la pueda apreciar cada día hermosa y nosotros nos gozamos en eso, ¿sí? nos deleitamos en eso como el Señor, se debe a Él. Es su poder, es su gracia. Todo lo que era derramado en su iglesia para que la iglesia pueda perseverar y andar así como Él anduvo. Si se ve eso en la iglesia, tiene que ver con Él. Se desprende de Cristo, viene de Él ese poder y ese vigor para andar así, renovando el entendimiento, no conformándose a los deseos de este siglo, de este mundo, comprobando la voluntad buena, agradable y perfecta delante de Dios. Entonces, que un cristiano, o que muchos cristianos
muchos hijos de Dios en todas partes del mundo vivan, reflejen el carácter de Cristo, tiene que ver con Él. Entonces esa hermosura, esa belleza que se puede apreciar en la iglesia de Dios, viene de Cristo. Es por Él, es por Él. Entonces viene de Él, aunque, y vimos cómo es comparada según el Salmo 92, si mal no me acuerdo, cómo es comparada la vida de la palmera, ¿sí?, con el creyente, que aunque pasen los años, sigue vigoroso, sigue produciendo frutos, y eso tiene que ver con nosotros, eso tiene que ver con el creyente, eso tiene que ver con la obra de Cristo. Van a pasar los años, pero glorificar a Dios sigue presente en la vida de nosotros. Ese anhelo, ese deseo de que el Señor sea exaltado en todo, que Él reciba la gloria en todo, por cuanto nos salvó, y vimos cómo Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, entregó a su Hijo, lleva al creyente a responder de una manera que es, como hablamos quizás un poco también el domingo, en gratitud hacia su Señor. Entonces, aunque pasen los años, y tomando un poco las palabras de Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 16, aunque este nuestro hombre exterior se va despistando, el interior no obstante se renueva de día en día. Eso va pasando con nosotros. Eso pasan los años, conocemos más al Señor, repugnamos aún más nuestro carácter, mi persona, me despojo del pecado para dar lugar al carácter de Cristo, a su manera de ver. Entonces, el hombre interior se renueva en Cristo, ya va desapareciendo de a poco, según el crecimiento que da Dios, mi persona, para dar lugar a que se vea Cristo. Y así pasa con cada uno de ustedes. Así, aunque usted no lo note, aunque usted no lo vea, usted mismo quizás dice, no, cada vez veo más mi debilidad y quizás no esté prevenido, pero los otros que ven de este lado pueden ver que hay un crecimiento, que hay una madurez que viene de Cristo. Entonces el carácter cambia, la vida del creyente cambia, va madurando, se parece más a su Señor. Hay cosas que ya no hace que usted participaba antes y que se deleitaba antes. Hay cosas que ya las ha dejado de lado y se empieza a ver ese carácter del Señor. Entonces el hombre interior se renueva, se deleita en la ley de Dios, medita en ella de día y de noche, como el varón bienaventurado, como lo dice el Salmo. Y lo que hace eso tiene que ver justamente esto, la palabra de Dios es la que embellece nuestro ser, mis hermanos, al ser expuestos a ella, al mirarla como un espejo, donde me muestra, eso es lo que compartí un poco la última vez, cada mancha, cada arruga, si mi cara está sucia, si tengo que limpiarme, si esto está mal, si estoy despeinado. Entonces eso me muestra la palabra de Dios, hablando, para hacerlo un poco gráfico, qué es lo que está mal y qué es lo que tengo que arreglarme para que, bueno, a ver, ¿me parezco cada día más al Señor? ¿Me estoy pareciendo a Él o solamente sigo viéndome a mí mismo? Entonces, esto pasa cuando nos miramos en este espejo que no miente, ¿sí? Un espejo que no miente. Hablamos también acerca de la estatura, así es como Él la compara, de ser fructífera esta planta, este árbol, dando frutos dulces, mis hermanos, y eso nos llevaba a pensar también cómo, bueno, Él dice ahí, ¿no?, en el versículo 7, tu estatura es semejante a la palmera, y veníamos hablando acerca de cómo el creyente va creciendo, y Pablo dice esto en Efesios, sino que siguiendo la verdad del amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces veníamos hablando de toda esta descripción que hace de Él, y todo lo que vimos se compara o se va pareciendo cada vez más a Cristo, conforme a Él. Esta descripción, mis hermanos, que hace el Señor de su iglesia, vamos a seguir viéndola hoy. Hoy vamos a hablar acerca de este anhelo, un deseo, el deleite, la satisfacción que tiene Cristo en los suyos, como ya viene Él expresando acerca de lo que está pasando en ella. Ahora, fíjense cuando veíamos el versículo 7 al final, el versículo 6, qué hermosa eres, cuán suave, oh amor deleitoso. Cuando leemos este tipo de declaraciones, o como Cristo lo llega a ver a su iglesia, muchas veces cada uno de nosotros parece que nuestro corazón nos engaña,
mi amada. Yo la veo así, es hermosa para mí. Oh amor deleitoso, esto es lo que Él vive, esto es como Él lo ve. Y a veces parece que nuestro corazón no creyera esas palabras que dice el Señor. Es como decir, bueno, sí es cierto, yo veo que la iglesia es hermosa, veo que es cuán agradable y cuán delicioso es ver a los hermanos juntos en armonía, pero es como si yo lo dijera así de afuera, como si mirara de afuera. Y no estoy siendo partícipe de eso porque quizás o estoy mirando mis pecados, mis fallas, mis debilidades, y no me deleito en que Cristo, o no quiero que Cristo está, en verdad Él es la propiciación de todos nuestros pecados, que Él también limpió mis iniquidades, mis maldades, y que es mi abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces uno cuando lee estas declaraciones acá, cuando Él mismo dice, oh amor deleitoso, uno a veces como que dice, bueno, está bien, Cristo es de su iglesia, pero yo en este momento parece que no estoy disfrutándolo de esto como tiene que ser. No estoy viendo así de esta manera. Entonces, mis hermanos, debemos considerar que la obra de nuestro Señor Jesucristo ha cubierto todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Y que solamente por Él estamos en pie cada día de nuestras vidas delante de Dios. Hace rato se hablaba, por Él fuimos aceptos. Él es el amado por el cual fuimos aceptos delante del Padre. Él es el que nos presenta cada día delante de Dios. Él es el que intercede por nosotros. Entonces no podemos menospreciar la Escritura o hacernos a un lado como diciendo, bueno, sí, está bien, esto se vive así, pero no sé si yo soy, como si fuese, no sé si ahora en este momento soy digno de eso. No, la verdad es que no somos dignos, ninguno de nosotros, del perdón de Dios. O sea, no hay nada que mereciera a nosotros que Cristo nos mirara, que Cristo nos amara, que Cristo nos perdonara. Pero su misericordia y su amor hizo posible todo esto. La obra en la cruz hizo posible todo esto, mis hermanos. Que se pueda vivir este amor así de esa forma como lo describe acá en Cantares. Un amor deleitoso, un amor que no cansa, un amor que el Señor se goza, se deleita. Siguiendo en esa descripción que hace el rey de su amada en esta estatura, que él dice tu estatura es semejante a la de la palmera, el versículo 8 dice, considerando esto, dice, yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas, y dice también, deja que tus pechos sean como racimos de vino, y el olor de tu boca como de manzana. No es la primera vez que encontramos en este libro el anhelo del amado de participar de los frutos de ella. Ya hemos visto anteriormente cómo él la compara como ese huerto cerrado, en el cual él dice, yo vine a mi huerto y tomé la mirra, la miel, todas las especias aromáticas, él se sirve de todo eso. Eso es lo que ve Cristo de su iglesia. No es la primera vez que encontramos algo así. O sea, otra vez volvemos a encontrarnos con este mismo cuadro en el que el Señor se deleita y se goza de todo lo que la iglesia, vamos a decir así, produce, pero a causa de la obra de Él mismo. Una vez más el Señor nos habla y nos dice cómo Él se deleita en este diario vivir con su iglesia, en esta comunión que tiene el Señor con los santos, esta comunión íntima de Él con los santos, y le satisface, se deleita, se goza. Una vez más. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es el más interesado en ver prosperar su obra, que el carácter suyo sea formado en cada uno de nosotros. Y nadie más que Él tiene un cuidado especial con cada uno de los suyos para que esto se lleve a cabo. Y no es como que está pendiente para ver si fracasa lo que va a hacer. No estoy hablando de eso, mis hermanos. No estoy diciendo de eso. No se refiere a esto. Pero el anhelo, el gozo de ver cómo cada uno de nosotros vamos despojándonos de ese viejo hombre y renovándonos conforme a la imagen de Cristo. Ese anhelo de ver, de estar, de acompañarnos. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los días. Acompañándonos, guardándonos, fortaleciendo nuestra fe, animándonos, levantándonos si hemos caído. Ese deseo, ese anhelo de participar con nosotros, de acompañarnos en las aflicciones, de socorrernos en las tentaciones, de fortalecernos en nuestras debilidades.
Es lo que el Señor está marcando, es lo que el Señor está hablando. O sea, no estamos solos, no estamos al abandono. Entonces Él se satisface de esto, aunque a nuestro corazón suenen raros estas palabras, pero Cristo se deleita en esto. Cristo se deleita en esto, el ver, el andar de sus santos, de sus amados. Esto me hace acordar, y no es mi intención sacar palabras de contexto, ¿no? Pero Pablo animaba a Timoteo y le dice: mira, Timoteo, el labrador para participar de sus frutos debe trabajar primero y salvo la tarea. O Pablo hablando de los hermanos en Corintios para animar el cuidado de ellos hacia él, pero él les dice: bueno, ¿quién planta una viña y no se sirve de su fruto? Pero tomando esas palabras, mis hermanos, y sí, no quiero sacar de contexto eso, pero pienso, vemos a Cristo acá haciendo todo lo que, o a nuestro Señor, a Dios mismo, haciendo todo lo que era necesario para que cada uno de nosotros llevemos fruto. Dios hizo todo lo que estaba a su alcance, dio lo más preciado de sí, a su Hijo, a su amado, a su único Hijo, a fin de que nosotros haya vida eterna y vida en abundancia. Y podamos responder a Él, vivir para Él, cuando antes cada uno de nosotros, sabiendo que estábamos muertos en delitos y pecados, y no podíamos hacer nada de estas cosas. En sus manos éramos inservibles. No había ninguno de nosotros que pudiera dar gloria a Dios, que pudiera responder al Señor como es digno, como se debe. Pero el sacrificio de Cristo hace posible todo esto. Y Él se sirve de su niño. Él se sirve de los suyos. Él se deleita, saborea, se goza de los frutos que se ven en cada uno de nosotros. Recordemos, mis hermanos, que donde había muerte ahora hay vida, donde había enemistad ahora hay paz, donde no había fruto por nuestra esterilidad, ahora hay frutos de justicia, frutos que son para la gloria de Dios por medio de Cristo Jesús. Por eso, mirando la belleza de ella, mis hermanos, quiere participar de sus frutos y dice: subiré a la palmera, asiré de sus ramas. Traté de ver, yo nunca lo intenté, ¿no? Pero traté de ver cómo es la idea de poder subirse a una palmera o de agarrarse a una palmera y como tirar los brazos y agarrarse así y tiene toda una fuerza. El secreto está todo en los pies y en los brazos, pero no quiero hacerlo. Y no sé si alguno de nosotros lo vamos a llegar a hacer. No sé si lo vamos a hacer, pero habla de una habilidad para sostenerse, para agarrar y poder treparse. Pero esa es un poco la idea. Pero ahora, mis hermanos, para que cada vez que el amado desee y quiera y guste y quiera gustar de estos frutos, fue necesario para que de una vez y para siempre nuestro Señor Jesucristo se haya apoderado de cada uno de nosotros, y cada vez que viene lo hace sin ningún problema y encuentra frutos en cada uno de nosotros. Él lo hizo de una vez y para siempre, nos agarró fuerte a cada uno de nosotros, se asió de nosotros, se apoderó de nosotros, nos alcanzó, con el fin de que cada uno de nosotros llevemos frutos para la gloria de su nombre. Él lo hizo posible así. Y cuando Él dice asiré de sus ramas, para la palabra asirse, en el Antiguo Testamento quiere decir trabado, apoderarse, tomar posesión, ¿sí? Agarrarse. Y si vamos al Nuevo Testamento, en varias oportunidades vamos a encontrar que significa apresarse, tener, alcanzar, aprender. ¿Sí? Es lo mismo que sujetar, también de la misma manera. Y eso me hace pensar en algo, en unas palabras que vamos a encontrar, por ejemplo, en Filipenses. Cuando Pablo dice, hablando acerca de que el anhelo y el deseo de que dice: yo no quiero ser hallado en mi propia justicia, sino ser hallado en la justicia de Cristo. Y anima a los hermanos y les dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido.
O sea, en este caso él dice, para ver si logro alcanzar, abrazar, sujetar aquello para lo cual Cristo también me tomó y me sujetó de esa manera. El Señor Jesucristo, y pongo a Pablo como ese ejemplo, vamos a decir, es un poco en representación de lo que hace con cada uno de nosotros, pero eso es lo que hizo. Tomó a cada uno de nosotros, nos sujetó, a fin de que cada uno de nosotros podamos dar frutos para Él y Él encontrar ese deleite en esos frutos en cada uno de nosotros. Mis hermanos, el Señor Jesucristo es el único que puede apoderarse, alcanzar, aprender a alguien y hacer que cada uno de nosotros estemos o echar raíces profundas, fortalecidos, arraigados, cimentados en amor, habitando Él en nuestros corazones. El único que puede hacer eso en cada uno de nosotros, o en el hombre en general, el único que puede hacer esto es Cristo. No hay otro que pueda haber hecho eso, una obra tan preciosa en cada uno de nosotros. Y digo cimentados, arraigados, y arraigados tiene que ver con el hecho de echar raíces, y viene bien para el ejemplo de la palmera, por las profundidades de sus raíces. Y eso tiene que ver con también nuestra fe misma, cómo cada uno de nosotros podemos estar arraigados, firmes en Cristo Jesús. Es el único, mis hermanos, que puede obrar en nosotros para poder asirnos, siguiendo, mis hermanos, el mismo anhelo, el mismo deseo por el cual cada uno de nosotros fuimos alcanzados o agarrados, con un llamamiento santo, con un anhelo de ser como Él es, con un anhelo de poder mostrar en cada una de nuestras maneras de vivir su carácter, responder como Él vivió, hablar con sus palabras. Cristo es el único que puede hacer esa obra en cada uno de nosotros. En cualquier persona. Dice, pienso en la vida de este varón, con este hermano, y él estaba consciente de que estaba preso, mis hermanos, en los brazos de Cristo. Le pertenecía, sabía que Cristo era dueño de él en todo tiempo y que lo tenía asido con sus brazos en todo momento, y que ya no vivía para él, sino que vivía para aquel que lo tomó. Y estas palabras de Pablo brotan de alguien que experimentó en muchas oportunidades, literalmente, estar entre rejas por causa de Cristo. Él llega a decir estas palabras, lo hemos escuchado, lo hemos leído muchas veces en las epístolas. Pablo, esclavo de Jesucristo, prisionero de Jesucristo. Pero no solamente son palabras de una situación que estaba aconteciendo al momento de estar preso ahí nada más. Él se sentía en todo tiempo, a pesar de estar en libertad, que era esclavo o preso de Jesucristo, que había sido tomado por él y que no estaba siendo, no fue suelto jamás de su Señor. Entonces, en las diferentes situaciones que le toca atravesar a este varón, a este hermano, no lo encontramos en las diferentes situaciones que les toca vivir, como en prisión o en libertad, quejándose de su condición en la que se encontraba. Es más, quería leer algunas palabras, mis hermanos, para que podamos apreciar y relacionar de alguna manera cómo aún nosotros en medio de diferentes circunstancias podemos honrar al Señor, dar gloria al Señor, producir aún frutos que traigan gloria a su nombre. Miren, en este mismo libro, en esta misma carta de los Filipenses, Pablo, tiempo atrás, o momentos atrás, dice, bueno, él sabía que estando en libertad o por muerte, él vivía para Cristo. Dice, yo sé que el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Sí? Pero tiempo atrás dice Cristo, y él sabía que Cristo iba a ser magnificado, o glorificado, o exaltado en el cuerpo, sea por vida o por muerte. Y después dice, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y pensaba esto, mis hermanos,
la situación parece muy adversa, abundan en nosotros los frutos de Cristo. Abundan en varias oportunidades. Y cito este ejemplo acá, abunda el carácter de Cristo, es formado el carácter de Cristo y también se hace evidente. Hay momentos, mis hermanos, en que el viento puede soplar fuerte, y comparo en este caso el ejemplo de Pablo o como un creyente, como si mirara dos cosas, ¿no? Por acá un creyente y por acá el mismo ejemplo de la palmera, ¿no? Entonces, hay momentos en el cual puede ser que nuestro entorno esté lleno de, o esté completamente seco todo nuestro entorno. Y miremos la palmera, y sin embargo la palmera se mantiene erguida, vigorosa y produce frutos. De repente los vientos parecen que van a inclinarnos hacia los costados y ya parece que nos quebraran y que estuviéramos derribados. Sin embargo, nada de eso hace que nosotros podamos perdernos o salir de las manos de Cristo, porque Él es el que nos sostiene, Él es el que nos guarda, Él es el que nos fortalece a pesar de las inclemencias que puedan acontecer en nuestro entorno del tiempo. Él es el que fortalece y nos llena de vigor en todo nuestro interior por medio de su palabra para poder seguir viviendo y produciendo frutos en todo tiempo, mis hermanos. No solamente cuando las cosas nos van bien como nosotros queremos o esperamos, sino aún cuando las adversidades se nos presentan, aún también en esos momentos es posible por la obra de Cristo que nosotros podamos manifestar su carácter, su persona y responder como Él respondió, vivir como Él vivió. Y no es mi intención, mis hermanos, que pongamos los ojos en Pablo al citar esto acá. Estoy hablando y citando el testimonio que encontramos en las Escrituras para el consuelo de nuestra alma, para que a fin de qué? De que Cristo sea el todo para cada uno de nosotros en todo tiempo. En el día del bien y en la adversidad. En todo momento que el Señor sea el todo para cada uno de nosotros. Y podamos deleitarnos y exhibir su carácter en todo tiempo, por su gracia y por su poder en cada uno de nosotros. Sigo citando algo más en momentos difíciles, en momentos adversos, y Pablo escribe a los hermanos y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y sabe que leía este pasaje, mis hermanos, y digo, yo no sé si nosotros, cada uno de nosotros vemos o tomamos así las situaciones adversas, o las podemos llegar a ver, quizás como hoy compartía recién, antes, cuando hablaba nuestro hermano, decía, bueno, no sé si vamos a entender todas las cosas ahora como tiene que ser, no sé si la vamos a ver como tiene que ser. Pero no sé si en una situación adversa vamos a responder de esta forma, de decir, bueno, miren, él le anima a los hermanos que están en esta situación preso y dice, miren, la verdad que esto que me aconteció ha redundado para el progreso del Evangelio. Sirvió para esto. No detuvo, o sea, yo estoy así en este momento, estoy acá preso, esto me está afligiendo, pero esto no detuvo el progreso de la obra de Cristo. Esto sigue formando mi carácter, esto sigue haciendo de que yo pueda ser un ser de ánimo para mis hermanos. Entonces, pienso, mis hermanos, en momentos así, cómo el creyente se mantiene firme y vigoroso por medio de Cristo Jesús. En todo tiempo. Entonces, yo no sé si muchas veces llegamos a responder de esta manera y ver que todo lo que acontece en nuestro entorno, como les decía hace rato, esas inclemencias hacen de que yo vea las cosas así de esta forma y las tome de esta manera. Bueno, esto es la verdad que sirvió para que Dios sea exaltado y glorificado y su evangelio sea expandido. Yo no sé si las veo muchas veces así. No sé si tomamos así las cosas como debería ser. Pero este responder habla de alguien que está arraigado, firme, bien firme en Cristo Jesús. Y se está viendo cómo es formado su carácter y produce frutos. Entonces,
pensaba un poco acerca de esto, bueno, ¿qué acaso tengo que estar preso para poder glorificar al Señor? No. Pero sí pienso cómo cada uno de nosotros exaltamos al Señor, damos gloria a su nombre en cada una de las responsabilidades que tenemos hoy en el día. Y aun cuando hay adversidades en esas responsabilidades, en esas tareas que nos toca, ¿cómo es que nosotros respondemos al Señor y cómo exaltamos al Señor en medio de todo eso? Frente a la tentación que se nos presenta, cuando somos tentados a no creer, a desconfiar de las promesas del Señor, cuando de repente está el orgullo, el enojo, la jactancia, tantas cosas, mis hermanos, que batallan contra el alma, que se nos presentan a diario en medio de las situaciones, en medio de la responsabilidad que tenemos cada uno. ¿Cómo enfrentamos ese día a día, mis hermanos, cada uno de nosotros? Podemos ver, mis hermanos, que lo que nos sucede en varias oportunidades, en ocasión, o si esto está formando el carácter de Cristo en mí o es para el progreso del Evangelio, podemos apreciarlo así de esa forma. Estoy, al igual que, como él describe, como esta palmera produciendo frutos dulces, deleitosos al amado, aún en situaciones adversas en mi vida, en mi día, ¿pasa eso en mí? Me hace pensar cuando aún en medio de las prisiones Pablo y Silas oraban al Señor y el entorno escuchaba todo esto. Cantaban al Señor en medio de esas aflicciones y el entorno escuchaba todo esto. Y ahí el Evangelio se expandió, se escuchó en todas las prisiones. O sea, estaban firmes en Cristo y a pesar de todo lo que pasaba, mis hermanos, seguían produciendo frutos. El carácter de Cristo seguía siendo formado en ellos. Y yo consideraba tanto lo de Cantares como lo que estaba mirando acá en Filipenses y me miraba a mí mismo. Y no he llegado a gustar, como les decía recién, quizás la cárcel, como estábamos hablando acá los hermanos, por causa de Cristo, pero bueno, aún en situaciones que quizás podríamos ser un grado de menos padecimientos, aún en esas situaciones, honro al Señor. Se ve en mi vida frutos de Cristo. Se ve en mi vida un responder, un andar de Cristo, un pensar de Cristo en mi diario de vida. Por eso pienso cuando Él dice, bueno, yo me voy a... Deja que tus pechos sean como racimos de vino, porque el Señor se deleita en los frutos de nosotros. Se goza en ver cómo su carácter es formado en cada uno de nosotros, a pesar de donde esté, a pesar de donde estemos cada uno de nosotros. Generalmente vemos las palmeras plantadas en los desiertos y las vemos firmes. O a veces vemos en la televisión, cuando viene una tormenta y parece que las mueve así, pero termina la tormenta y permanece firme. Miremos eso con nuestra manera de vivir, con nuestro día de vivir. ¿Cómo terminamos después que pasó una tormenta? ¿Cómo terminamos? ¿Cómo se ven en nosotros esos frutos, aún a pesar de todas las cosas que pueden pasar? Las aflicciones, las persecuciones, la burla, las tentaciones. ¿Qué se ve en cada uno? Podemos sumarnos a las palabras, como les decía recién, como citaba de Pablo, cómo esto sirvió para que el Evangelio progrese, o que esto está siendo exaltado, o que mi vida, ya sea que muera o que viva, el Señor es exaltado en mi vida. Podemos sumarnos a esas palabras sin ningún problema. Ahora, esa es la comparación que quería hacer de creyente con la pandemia, como a pesar de todo lo que pasa se mantiene firme y produce frutos. Y esa palmera, eso es lo que él describe de su amada, es lo que él dice, bueno, yo me voy a subir y quiero disfrutar de esos frutos. Y eso me hace pensar en las mismas palabras del Señor que habla en Juan 15, cuando dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y se
lo que dice, considerando hasta ahora, dice, deja que, habiendo hecho esto el Señor en nosotros, que podamos vivir de esta manera, Él dice, deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas. El deleite del Señor en su obra siendo prosperada en cada uno de los suyos, es lo que Él gusta, la dulzura, mis hermanos, que hay en cada uno de ellos. Y esa es una de esos frutos son como dulces a Él. Y esa es una de las características de las palmeras que abundan en la tierra de Israel. O sea, las palmeras que nosotros conocemos que producen dátiles, ¿sí? Datileras, creo que dicen. Son, por lo menos yo lo desconocía, pero son frutos muy dulces. Muy dulces. Son muy dulces. Entonces, tanto que muchas veces se los ha comparado con la miel cuando habla acerca de esos frutos. Eso es lo que Él quiere probar, gustar, deleitarse, servirse cada día de ellos. Me hace pensar en las mismas palabras cuando dice todo pámpano que no lleva fruto en mí lo quitará el plantador del Padre, y todo aquel que lleva mucho fruto lo limpiará para que lleve más. Entonces eso es lo que pienso en cada uno de nosotros, el Señor teniendo esa tarea con nuestras vidas para que abundemos en estos frutos. Se ve esto, se limpia y aún se abunda aún cada vez más. Y todo esto viene de Cristo. Por su obra respondemos a Él, a lo que Él hizo por nosotros. Y ya hemos hablado acerca de cómo esto, pero Pablo dice, vuelvo a citar Filipenses, ahí en el capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, y esto habla también hablando de conocer al Señor y también habla de discernimiento, para probar lo mejor, dice, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, también dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Esto es lo que se ve en cada uno de nosotros. Y es como nos citaba recién en Romanos capítulo 12, cómo nos renovamos en entendimiento, comprobamos su voluntad, no nos parecemos o no nos amoldamos o no nos parecemos a este mundo, sino que andamos como es digno del Evangelio, segundamente de Cristo, según su renovado nuestro entendimiento, comprobando lo que le agrada al Señor, lo que trae gloria a Él. Es similar eso. Y después también con lo que dice nuestro hermano Pedro, cuando habla, dice, primera de Pedro capítulo 4 verso 10, dice, cada uno según el don que ha recibido ministra a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, y dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y así. Y miren después de esto, dice el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea, hay fruto aún en la comunión. El Señor es exaltado cuando los dones son ministrados en unos a otros, y aún también en los padecimientos el Señor es glorificado por parte de nosotros. Aún también ahí se ve el carácter de Cristo en nuestras vidas, honrando al Señor, viviendo como nuestro Señor mismo vivió, dando ese testimonio en medio de todo este mundo perverso. Se ven los frutos del Espíritu: amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y ahora Él le dice otro anhelo que le dice después de decir, deja y el olor de tu boca como el de manzana, dice ahí en Cantares capítulo 8. Algo que tenemos que considerar en esto es que tiempo atrás, mis hermanos, ella gustó de la dulzura de Él para que Él pueda llegar a ese momento. Él dice, deja que tu aliento,
para dar. Ella gustó de esa dulzura, de las palabras de Cristo, las apropió, las saborea, fueron dulces para él, más que la miel, que la miel del mismo panal, dice. Y eso es lo que sale constantemente de sus labios en este diario bíblico. Entonces dice Cristo, eso es lo que probaste, yo quiero sentirlo, quiero ir. Y eso es lo que ella gustó tiempo atrás, y ahora eso es lo que le pide. Y eso nos tiene que llevar a considerar los pasajes que nos hablan acerca de esto, mis hermanos. Como voy a citar uno solo. Por ejemplo, como es el andar de la iglesia en Colosenses. Ya hemos visto esto en Colosenses capítulo 3, versículo 15, dice: la palabra de Cristo muere en abundancia, vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, hacedlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces dice, esto es un nuevo grato, esto es algo que lo cual quiero sentir, ese aliento, ese olor de tu boca, esa manzana que fue dulce a vos, de lo cual te sentaste bajo el manzano, el deseado, y probaste. Bueno, quiero sentir eso, quiero sentir eso. Frutos de labios, mis hermanos, que confiesan, que exaltan su nombre y que reconocen su grandeza, con gratitud, con amor, al Señor, a su Salvador, a su amado, a su Redentor, que reconocen su bondad, su misericordia, la obra de Cristo. Y ahí nomás, después de haber dicho esto, nosotros no lo vamos a notar según el lenguaje que encontramos escrito acá en esta versión de la Reina Valera. Pero miren, también en el versículo 8 dice: y el olor de tu boca como el de manzanas y tu paladar como el buen vino. Está hablando de lo mismo, de la dulzura, de ambas cosas. Ese es el deseo del amado. Estas son palabras del amado. Pero acá hay un quiebre, mis hermanos. Acá hay un quiebre. Y en el versículo 9, después de decir tu paladar como el buen vino, hasta ahí son las palabras del amado. Nosotros no lo vamos a notar acá por el detallado. Pero después dice que entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Esta segunda parte de este versículo le pertenece al amado. Ahí hay un cambio, ahí habla ella. No lo notamos acá, pero ahí habla ella. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, en la primera parte se manifestó, el Señor dio a conocer lo que Él le deleita, lo que se goza, lo que se sirve de ella, lo que le gusta. Eso es lo que dio a conocer. ¿Sí? Él dijo, esto es lo que quiero, yo quiero esto. Y en la segunda parte, considerando o habiendo escuchado lo que agrada al Señor, ella dice como si fuese con signo de exclamación: bueno, si esto es así, dice, sería la realidad, que corra el vino suavemente hacia la mano. O sea que si esto es dulce, si esto es grato a mi Señor, si esto es lo que a Él le agrada, si esto es lo que Él busca de mí, bueno, entonces que esto fluya, que esto esté en cada uno de nosotros, o que esto sea así. Que se vea, que abunde esto de esta forma. Que Él pueda encontrar, y está ese anhelo, ese deseo de corresponder y de que se encuentre, que se vea en cada uno de nosotros lo que Cristo busca, lo que Cristo hizo, que Él pueda servirse de nosotros lo que Él hizo en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que dice acá, mis hermanos. Si esto trae deleite a mi amado, que así sea. Si esta es la dulzura, que se deleite y se goza, que abunde para Él. Palabras dulces, frutos de justicia, que abunden, aquello que glorifica a Dios, que esté en su iglesia y que se sirva. Y dice, cuando dice, y hace hablar los labios de los viejos, ahí habla y quiere decir que hace hablar los labios de los que duermen. Dice la traducción. Es la palabra de los viejos,
vamos a ver cómo vamos a tomar esta última parte acerca de esto, de lo que el Señor se deleita y cómo la iglesia responde. Bueno, si esto es así, que abunde, dice ella, ¿sí? Que Él se pueda servir de esto. Y si este vino es así, que trae tanto deleite, bueno, este vino también hace aún, o este vino, esto tan dulce, estos frutos tan dulces de los cuales se sirve, esto también hace hablar aún a los que duermen, a los viejos, a los que duermen. Y esto nos puede hacer pensar en varias cosas. Hoy se compartía un poco Ezequiel acerca de esto, acerca de esa nube, esa gran nube de testigos que nos rodea, de aquellos hermanos que nos precedieron en la fe, que sus testimonios son de ánimo para nuestras vidas y que constantemente están mirando la obra de Cristo, cómo el Evangelio va avanzando en este mundo, porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos, mis hermanos, aquellos que duermen, aquellos que nos precedieron. Hace hablar a ellos, se gozan, exaltan al Señor, a donde están, acerca de la obra que Él está haciendo aún hoy en día. Y también podemos considerar, mis hermanos, este pasaje cuando dice así: si este vino es así tan grato, o este líquido dulce hace hablar a los que duermen, nos debe llevar a pensar también cómo el andar de la iglesia es para animar y fortalecer a los débiles. Aquellos que tiempo atrás, como ella, estaban dormidos. ¿Se acuerdan cuando estaba dormida? Cuando con la pereza había ganado su ser y no quería responder a su Señor, y estaba como dormida los laureles, y el Señor tuvo que tratar con ella para sacarla de esa comodidad. Bueno, este testimonio, este andar de la iglesia, es tan vigoroso que también, mis hermanos, sirve para despertar a aquellos que están dormidos. También pueden ser debilitados, cansados, agobiados. Porque si consideramos el testimonio, no todos van a estar hoy en día quizás entre nosotros erguidos, firmes como la palmera. Algunos están debilitados, algunos están con poco ánimo. Entonces tiene que ver con lo que dice Pablo, o lo que dice el escritor de Hebreos, en Hebreos 10:24, considerándonos unos a otros, estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Es lo que dice Gálatas 6, capítulo 1, cuando un hermano fue sorprendido, ¿sí?, por el pecado, Vosotros que sois espirituales, restauradlos con espíritu de mansedumbre. Entonces, esto, mis hermanos, sirve para animar, para fortalecer aún a aquellos que están dormidos. Y pienso en los hermanos cuando dicen tiempo de levantarnos los sueños explicando que el día se acerca. O como nos compartían también en Efesios: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Por eso Pablo dice, y vuelvo a tener un Pablo, perdón, hermanos, Hebreos 12:12 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Pensando en el hecho de restaurar, de animar a aquel que está debilitado, que no tiene fuerza, porque quizás está dormido en su comodidad, como tiempo atrás lo estuvo eso. Entonces, pensando en esto, mis hermanos, si estos frutos abundan en nosotros, en toda su iglesia, sí que son deleitosos, sí que obedecen al Señor, y da ganas de que esto se siga viendo porque exalta el nombre del Señor. O sea, es bueno, es precioso de que esto se vea en cada uno de nosotros, porque esto trae gloria a Dios. Esto anima a los de poco ánimo, a los desanimados, a los cansados. Esto fortalece la vida de otros. De esto se sirve Cristo y también se sirve la iglesia misma, de estos frutos. Y todo tiene que ver con el fruto de parte de Cristo, todo parte de nuestro Señor. De Él viene todo esto que se puede apreciar.
confesarte, Señor, todas las cosas, a creer en ti, en tus palabras, en tus promesas, a tomar tu misma palabra y no conducirnos en nuestra prudencia, Señor. Ayúdanos, te lo pido. Guíanos a aferrarnos en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a cuidarnos también los unos a los otros, a fortalecernos, a animarnos. Viendo, Señor, o sabiendo que el día de verte cara a cara se acerca.